Mi hijo y su esposa vivieron en mi casa durante 8 años. Cuando nació el bebé, me ofrecía ayudar, pero, para mi sorpresa, mi nuera me empujó con fuerza y me gritó: «No toques al bebé, está sucia». En ese instante, mi sangre se heló. Llamé a mi hijo, y las 3 palabras que mi marido dijo a continuación los dejaron completamente atónitos. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Juana, tengo 73 años. Todo cambió cuando nuestro hijo Mateo llegó a nuestra puerta con su nueva esposa, Sofía. Se habían casado hacía poco y estaban pasando por dificultades financieras. Ricardo y yo nos miramos ese día sin necesidad de intercambiar palabras. Por supuesto que se quedarían con nosotros. Es lo que las familias hacen. Se apoyan en los momentos difíciles. Solo serán unos meses, hasta que nos estabilicemos, prometió Mateo mientras metían las maletas. Al principio, todo parecía normal. Yo estaba feliz de tener compañía, de tener a mi hijo de vuelta en casa. Sofía parecía amable y servicial. Siempre se ofrecía a ayudar en la cocina. Preguntaba por mis recetas familiares, mostraba interés en cómo mantenía la casa. Me sentía útil de nuevo, como si estuviera pasando un legado a la siguiente generación. Pero lo que se suponía que serían meses, se convirtió en 1 año, luego 2, y finalmente llegamos a 8 largos años. La dinámica de la casa cambió tan gradualmente que apenas me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Primero, fueron pequeñas sugerencias sobre cómo organizar mejor los armarios de la cocina. Luego, comentarios sobre cómo debería preparar ciertos platos. Con el tiempo, las sugerencias se convirtieron en críticas, y las críticas en órdenes disfrazadas. «Creo que es mejor que no toques eso, Juana. Déjame que yo me encargo». O «Juana, esa no es la forma correcta de hacerlo. Hazlo bien». Poco a poco, me fui sintiendo como una extraña en mi propia cocina. Me di cuenta de que evitaba cocinar cuando Sofía estaba cerca, esperando a que se fuera para preparar algo sencillo para Ricardo y para mí. Empecé a moverme por la casa con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible, como si estuviera invadiendo un espacio que no me pertenecía. Ricardo, por supuesto, notó mi cambio. «¿Qué te pasa, Juana?», me preguntaba a veces cuando estábamos solos en nuestro cuarto. «Pareces una sombra en tu propia casa». Yo me encogía de hombros, sin querer crear problemas. «Solo me estoy adaptando. Sofía tiene sus manías y solo está tratando de ayudar». Y luego, después de meses, Sofía tuvo un bebé. Un niño hermoso, perfecto, mi primer nieto. Mi corazón se desbordaba de amor al verlo por primera vez en el hospital. Cuando trajeron al bebé a casa, preparé todo para recibirlos. Flores frescas en la sala, la casa impecablemente limpia, un pequeño regalo para el recién nacido. 3 días después de la llegada del bebé, estaba en la cocina preparando un pequeño arreglo de flores para alegrar la sala donde Sofía pasaba la mayor parte del tiempo con el recién nacido. Tarareaba en voz baja, feliz de tener un propósito, de poder contribuir de alguna manera. Oí el llanto del bebé que venía de la sala y decidí ver si podía ayudar de alguna forma. Caminé silenciosamente hacia la sala, llevando las flores. Sofía estaba sentada en el sofá, luciendo cansada, con el bebé en sus brazos. Me vio e inmediatamente su rostro se transformó. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces tanto ruido? El bebé necesita descansar». «Lo siento», susurré, dando un paso atrás. «Solo quería traer unas flores para alegrar el ambiente». Ella se levantó, sosteniendo al bebé de forma protectora. Di un paso adelante, solo queriendo ver mejor a mi nieto. Fue entonces cuando sucedió. Sentí su brazo empujarme hacia atrás con fuerza, haciéndome perder el equilibrio. Caí, las flores se esparcieron por el suelo. El agua del jarrón formó un charco oscuro a mi alrededor. «No te atrevas a tocarlo», gritó, con el rostro retorcido de asco. «Está sucia. Mira el desastre que hiciste». El tiempo pareció congelarse en ese momento. Yo,
sentada en el suelo de mi propia sala, rodeada de flores esparcidas y agua. Mi cuerpo me dolía por el impacto, pero el dolor físico era insignificante comparado con la humillación y el shock que sentí. Miré mis manos, las mismas manos que habían cuidado a mi hijo durante toda su vida, las manos que habían preparado miles de comidas para mi familia, que habían plantado flores en nuestro jardín, que habían sostenido a Mateo cuando era solo un bebé. Sucia, había dicho. Yo estaba sucia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el bebé había dejado de llorar, como si también estuviera conmocionado por lo que acababa de suceder. Sentí que las lágrimas se formaban en mis ojos, no por el dolor de la caída, sino por la crueldad de esas palabras. En toda mi vida nadie me había tratado con tanto desprecio. Traté de recomponerme, mis manos temblorosas tratando de recoger las flores esparcidas. No podía mirar hacia arriba, no quería ver la expresión de Sofía, el desprecio en sus ojos. Sentí la presencia de Ricardo incluso antes de verlo. Él había entrado en la sala, atraído por el ruido. Juana. Su voz era suave pero firme. Se agachó para ayudarme a levantar, sus manos gentiles en mis brazos. Déjame ayudarte. Fue solo cuando lo miré a los ojos que me di cuenta de que algo había cambiado. Había una ira allí, contenida pero inconfundible. No era una ira dirigida a mí, sino algo más profundo, más decidido. Ricardo miró a Sofía, que permanecía de pie, nuestro nieto en sus brazos, una expresión de satisfacción mal disimulada en su rostro. «Mateo», llamó Ricardo, su voz cortando el silencio. Nuestro hijo apareció en la puerta, luciendo incómodo. «Papá, Sofía solo está siendo protectora con el bebé», comenzó, su voz débil. «Las madres primerizas pueden ser así». «Mateo», interrumpió Ricardo, sus ojos nunca abandonando el rostro de Sofía. «Necesito hablar contigo ahora». Sofía cambió al bebé de brazo, con la barbilla en alto en un desafío. En realidad, Ricardo, Mateo y yo estábamos discutiendo que pensamos que sería mejor si Juana se quedara en su cuarto cuando el bebé esté en las áreas principales de la casa, por razones de higiene. ¿Entiendes? Mi corazón se rompió en ese momento. Ser desterrada de las áreas comunes de mi propia casa, ser tratada como un peligro para mi propio nieto. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para defenderme. Pero él solo evitó mis ojos, murmurando algo sobre hacer lo que es mejor para el bebé. Ricardo me ayudó a subir las escaleras hasta nuestro cuarto. Mi ropa estaba mojada por el agua del jarrón, mis rodillas me dolían por la caída, pero el dolor físico era secundario a la sensación de traición que sentía. «¿Estás lastimada?», preguntó Ricardo mientras me cambiaba de ropa. Sacudí la cabeza negativamente. ¿Cómo explicar que la herida no era física? ¿Cómo describir lo que significa ser expulsada de tu propia casa pedazo a pedazo, día tras día, año tras año, hasta que te conviertes en una extraña dentro de tus propias paredes? Esa noche, acostada en la cama junto a Ricardo, sentí su inquietud. No estaba durmiendo, su respiración no tenía el ritmo familiar del sueño. Su mente estaba trabajando, procesando, decidiendo. A la mañana siguiente, me moví silenciosamente por nuestro cuarto, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años para no molestar. Ricardo observó mis movimientos cuidadosos con una expresión pensativa. «Juana», dijo finalmente, «¿cuándo fue la última vez que te sentiste cómoda en nuestra casa?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo, de hecho? Traté de recordar la última vez que había bajado las escaleras sin miedo a estar haciendo algo mal, la última vez que había cocinado sin ser criticada, la última vez que había hablado libremente sin ser interrumpida o corregida. «No lo sé», respondí honestamente. «Quizás antes de que se mudaran aquí». Ricardo asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo para sí mismo. «Eso va a cambiar», dijo simplemente. En las horas siguientes, escuché a Ricardo confrontar a Mateo en su antiguo estudio.
ahora convertido en el área para el bebé. Las voces eran bajas, pero intensas. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Ricardo finalmente estaba cuestionando el arreglo que había permitido durante tanto tiempo. Más tarde ese día, estaba organizando papeles en nuestro cuarto, tratando de mantenerme ocupada, cuando encontré algo extraño. Cuentas de servicios públicos que no reconocí, todas a nombre de Sofía Montero, pero con nuestra dirección. Confundida, seguí buscando y encontré más documentos. Transferencias de todos nuestros servicios básicos: electricidad, agua, gas, internet. Todos a su nombre. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Algo andaba muy mal. Seguí buscando, ahora con un propósito, y encontré un formulario oficial del servicio postal, una solicitud de reenvío de correo, con fecha de 6 meses atrás. Todo el correo de nuestra dirección estaba siendo reenviado para que llegara primero a nombre de Sofía. Cuando Ricardo regresó al cuarto, le mostré lo que había encontrado. Su rostro se puso pálido mientras examinaba los documentos. «Juana, ¿cuándo fue la última vez que viste nuestras cuentas de servicios públicos?» Pensé por un momento. «No lo sé. Tú sueles encargarte de eso, Ricardo. Pero ahora que lo mencionas, no he visto ninguna cuenta en meses». «Yo tampoco», dijo gravemente. Nos miramos el uno al otro. La comprensión de lo que estaba sucediendo se formaba lentamente. Sofía no solo estaba tomando el control de nuestra casa en el día a día, sino que estaba estableciendo sistemáticamente una reclamación legal sobre nuestra propiedad. «Ricardo», susurré, mi voz temblando, «ella está tratando de quedarse con nuestra casa». Antes de que pudiera responder, oímos pasos en el pasillo. Sofía apareció en la puerta, el bebé en sus brazos, una dulce sonrisa en su rostro que no llegaba a sus ojos. «¿Todo está bien? Ustedes dos parecen molestos». Ricardo levantó los documentos. «Sofía, ¿por qué nuestras cuentas de servicios públicos están a tu nombre?» Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos. Cálculo, una rápida evaluación de la situación. Luego la sonrisa regresó, más amplia. «Oh, esas», dijo con una risa leve. Hubo una confusión con la compañía de cobros hace unos meses. Seguían enviando las cuentas a la dirección incorrecta, así que las transferí a mi nombre temporalmente para asegurarme de que se pagaran a tiempo. Tenía la intención de mencionárselo. «¿Por 6 meses?» preguntó Ricardo. «¿Ha pasado tanto tiempo? El tiempo vuela con el bebé y todo eso. Llamaré mañana y las transferiré de vuelta si quieres». La explicación era plausible, pero algo en su entrega era falso, calculado. Ricardo continuó. «¿Y qué hay del reenvío de correo? El servicio postal tiene una solicitud de reenvío que envía todo el correo de esta dirección a ti primero». Esta vez, la pausa fue más larga. «¿Reenvío de correo? Honestamente no sé de qué estás hablando, Ricardo. Quizás hubo un error cuando actualicé mi dirección después de que nos mudamos». «¿Hace 8 años?» respondió Ricardo. La máscara de dulzura de Sofía comenzó a resquebrajarse. «Dije que lo iba a revisar, ¿no? No entiendo por qué están haciendo tanto drama con esto. Somos familia. Todos vivimos aquí juntos». «Es nuestra casa, Sofía». La voz de Ricardo era firme. Ella lo miró con lo que solo puedo describir como lástima. «Claro que lo es. Nunca dije que no lo fuera. Pero nosotros también vivimos aquí, Ricardo. Contribuimos a la casa. Tiene sentido que las cuentas se organicen de manera eficiente». Fue entonces que encontré mi voz, pequeña, pero determinada. «¿Cómo contribuyes a la casa, Sofía?» Los ojos de Sofía se entrecerraron ligeramente al volverse hacia mí. Era la primera vez en años que la desafiaba directamente, y pude ver el shock momentáneo en su rostro antes de que recuperara el control. «Cuido al bebé, administro los horarios de la casa, me aseguro de que todo funcione sin problemas», respondió, como si le explicara algo obvio a una niña. «Poniendo las cuentas a mi nombre sin decírselo, ocupándome de asuntos prácticos para los que tú y Ricardo obviamente ya no tienen tiempo». La condescendencia en su voz era inequívoca.
Ya no intentaba esconder su verdadero pensamiento sobre nosotros. No estamos seniles, Sofía, dijo Ricardo. Hemos administrado nuestra casa y finanzas por más de 40 años. Claro que sí, dijo, pero su tono sugería exactamente lo contrario. Solo estoy tratando de ayudar. Pero si prefieren encargarse de todo solos, está bien. Mateo y yo podemos encontrar otro lugar para vivir. Había algo calculado en su amenaza, como si supiera exactamente qué botones apretar. Estaba apostando a que el miedo a perder el acceso a nuestro nieto nos haría retroceder, nos haría aceptar cualquier comportamiento de ella para mantener la paz. Para mi sorpresa, Ricardo no dudó. En realidad, creo que eso podría ser lo mejor. El rostro de Sofía palideció. ¿Disculpa? Creo que es hora de que tú y Mateo encuentren un lugar propio. Han estado aquí por 8 años. Eso es tiempo suficiente. No puedes estar hablando en serio. Su voz subió una octava. Mateo, Mateo, ven aquí. Nuestro hijo apareció en segundos, luciendo alarmado. ¿Qué pasa? Tu padre está tratando de echarnos, dijo Sofía, su voz temblando con emoción fabricada. Está molesto por alguna tontería de papeleo y ahora quiere echarnos a la calle con un bebé recién nacido. Ricardo le entregó los documentos a Mateo. Tu esposa ha estado poniendo las cuentas de nuestra casa a su nombre sin nuestro conocimiento ni permiso. También ha reenviado nuestro correo a través del servicio postal. Mateo frunció el ceño mientras examinaba los papeles. Sofía, ¿qué es esto? No es nada, dijo ella rápidamente. Solo alguna conveniencia administrativa para asegurar que las cuentas se pagaran a tiempo. Tu padre lo está haciendo sonar mucho más siniestro de lo que es. ¿Por 6 meses? Preguntó Mateo. Te dije que tenía la intención de mencionarlo. Con el embarazo y todo eso, se me escapó. Mateo miró los papeles con más cuidado. Esto hace que parezca que tú eres la residente principal aquí. Eso es ridículo, replicó Sofía. Es solo papeleo. Tus padres están actuando de forma paranoica. Pero Mateo ya no estaba mirando a su esposa. Estaba mirando a Ricardo, y pude ver el momento exacto en que las piezas comenzaron a encajar en su mente. Todos los pequeños cambios a lo largo de los años, todas las formas en que Sofía había tomado gradualmente más control sobre la casa, todas las veces que tomó decisiones sin consultarnos. ¿Sofía? Dijo Mateo lentamente. ¿Por qué pondrías los servicios públicos a tu nombre sin preguntar? Ya lo expliqué. No, interrumpió, su voz volviéndose más fuerte. ¿Por qué lo harías realmente? Por primera vez desde que la conocía, Sofía parecía genuinamente agitada. El bebé comenzó a llorar en sus brazos, sintiendo la tensión en la sala. Estaba tratando de ayudar, dijo, pero su voz ya no tenía convicción. Cuidando la casa de tus padres. No es cuidar, es organizar. Alguien necesitaba encargarse de estas cosas correctamente. ¿Correctamente? Encontré la fuerza para hablar de nuevo. Mi voz más firme esta vez. Hemos cuidado de nuestros asuntos correctamente desde antes de que nacieras. La máscara de Sofía finalmente cayó por completo. Su cuidadosa compostura se resquebrajó y por primera vez vi la verdadera ira debajo. Sí, en control, replicó. Alguien necesitaba estar en control aquí porque nada se estaba haciendo bien. ¿Sabes lo frustrante que es ver que las cosas se manejan de manera ineficiente cuando sabes que podrías hacerlo mejor? Entonces, decidiste tomar el control, dije. Decidí dar un paso al frente y encargarme de las cosas que necesitaban ser atendidas sin pedir permiso. La voz de Sofía estaba llena de furia contenida. Vivo aquí. Contribuyo a esta casa. No debería necesitar permiso para organizar nuestro hogar de manera eficiente. No es tu casa, dijo Ricardo firmemente. Ha sido mi casa por 8 años, casi gritó. He limpiado cada habitación, organizado cada armario, administrado cada sistema. Conozco este lugar mejor que cualquiera de ustedes a estas alturas. La arrogancia en su voz era impresionante.
Genuinamente creía que vivir en nuestra casa por 8 años le daba más derecho a ella que nuestros 40 años de propiedad. «¿Sofía?», dijo Mateo, su voz tranquila pero intensa. «¿Qué planeabas hacer exactamente con todas estas cuentas a tu nombre?». Ella lo miró como si hubiera hecho una pregunta estúpida. «Planeaba mantener la casa funcionando sin problemas. Alguien tiene que ser responsable de estas cosas». «¿Pero por qué tenías que ser tú?». «Porque soy la que está aquí todo el día. Soy la que se da cuenta cuando las cosas necesitan atención. Soy la que tiene tiempo para encargarse de los detalles administrativos». «Podrías habernos pedido que nos encargáramos de nuestras propias cuentas», señalé. «Podría, pero ¿por qué lo haría si ya me estaba encargando de ellas?». «Porque es nuestra casa», repitió Ricardo. La paciencia de Sofía finalmente se agotó por completo. Su casa que no pueden permitirse mantener sin nuestra ayuda. Su casa que se estaba desmoronando antes de que yo empezara a organizarla. Su casa que Mateo y yo hemos subsidiado con nuestra presencia y nuestro trabajo durante 8 años. ¿Subsidiar? La voz de Mateo era incrédula. Sí, subsidiar. ¿Crees que estábamos viviendo aquí gratis? ¿Crees que no estaba contribuyendo? He estado administrando esta casa, manteniendo estos sistemas, mejorando esta propiedad. Eso tiene valor, Mateo. Eso vale algo. No propiedad, dije firmemente. ¿No lo vale? ¿En qué momento el sudor se convierte en equidad real? ¿En qué momento la persona que realmente administra la casa tiene voz sobre cómo se administra? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No se trataba solo de cuentas y reenvío de correo. Se trataba de una creencia fundamental de que sus 8 años de vida en nuestra casa le daban derechos de propiedad. «Sofía», dijo Ricardo cuidadosamente, «¿crees que eres dueña de esta casa?». Ella lo miró como si estuviera siendo deliberadamente obtuso. «Creo que me he ganado una participación en esta casa. Sí». «¿Te has ganado una participación en nuestra casa?». La incredulidad en la voz de Ricardo era palpable. «Me he ganado una participación en la casa donde he vivido durante 8 años, donde he criado a mi familia, donde he contribuido con mi tiempo, mi energía y mi esfuerzo para hacerla un lugar mejor». Mateo miró a su esposa como si la viera por primera vez. «Sofía, esto es una locura. No puedes simplemente reclamar la propiedad de otra persona porque viviste allí». «¿No puedo? ¿Y los derechos de matrimonio de unión libre? ¿Y los derechos de inquilino? ¿Y el hecho de que he sido la persona principal que ha administrado esta propiedad durante años?». «No estás casada con la casa», dije, pero mi voz estaba temblando ahora. «Y no eres una inquilina. Eres una invitada que se quedó más de la cuenta. Soy un miembro de la familia que ha estado contribuyendo a esta casa mientras ustedes dos se han acomodado en derechos de propiedad que establecieron hace décadas». La arrogancia de su declaración nos dejó a todos momentáneamente sin palabras. Sofía pareció tomar nuestro silencio como un acuerdo. «Mira», dijo, su voz volviéndose razonable de nuevo, «no estoy tratando de quitarle nada a nadie. Solo creo que necesitamos reconocer la realidad de la situación. Esta casa funciona porque yo la hago funcionar. Estos sistemas funcionan porque yo los mantengo. Esta familia funciona sin problemas porque yo la organizo». «Esta familia», dijo Mateo lentamente. «¿O tu familia?». «Nuestra familia, todos nosotros, incluyendo a mamá y papá». Sofía nos miró a mí y a Ricardo, y vi algo frío destellar en sus ojos. «Claro, incluyendo a Ricardo y Juana, son una parte importante de esta casa». «Una parte importante», repitió Ricardo, «en nuestra propia casa. En nuestra casa familiar, sí». «No es una casa familiar», dijo Mateo, su voz volviéndose más fuerte. «Es la casa de mamá y papá que han sido lo suficientemente generosos como para dejarnos vivir en ella. Durante 8 años, Mateo, en algún momento, la generosidad se convierte en sociedad. No sin discusión, no sin acuerdo, no sin consentimiento.
El rostro de Sofía estaba enrojecido ahora, su control completamente perdido. ¿Consentimiento? He estado obteniendo consentimiento durante 8 años en la forma de que ustedes me permitan encargarme de estas responsabilidades. Han estado perfectamente felices de dejarme administrar todo, siempre y cuando no tuvieran que pensar en ello. Se giró para mirarnos a Ricardo y a mí directamente. Y ustedes dos han estado perfectamente felices de dejarme encargarme de todas las partes difíciles de mantener esta casa mientras ustedes juegan a ser abuelos generosos. Nosotros nos encargamos de nuestra propia casa, dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que conciliaste una chequera? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a una compañía de servicios públicos? ¿Cuándo fue la última vez que investigaste el mejor plan de Internet o negociaste una mejor tarifa para algo? Sus palabras me golpearon como pequeñas flechas, porque había verdad en ellas. En los últimos años, Sofía gradualmente se había hecho cargo de muchas de esas tareas, siempre presentándolas como eficiencia útil, en lugar de una toma de control. Y nosotros, en nuestra complacencia, lo habíamos permitido. Eso no te da derechos de propiedad, dijo Ricardo. Eso me da voz en las decisiones que afectan la situación de vivienda de mi familia. Tu familia puede tener su propia situación de vivienda, dijo Mateo tranquilamente. Sofía se giró para mirarlo, sus ojos en llamas. ¿Con qué dinero? ¿Con tu empleo inexistente? ¿Con mi carrera inexistente porque he estado ocupada administrando esta casa durante 8 años? Esa fue tu elección. Ese fue nuestro acuerdo. Dijiste que nos quedaríamos aquí temporalmente mientras nos recuperábamos. Dijiste que tus padres querían ayudar. Dijiste que esto era lo mejor para nuestra familia. Dije que nos quedaríamos temporalmente, no permanentemente. Y nunca dije que deberías tomar el control de su casa. No tomé el control de nada. Me ofrecí cuando era necesario. El bebé estaba llorando más fuerte ahora, perturbado por los gritos. Sofía intentó calmarlo mientras continuaba discutiendo, pero su multitarea se estaba desmoronando bajo el estrés. Tal vez, dije tranquilamente, encontrando un coraje que no sabía que tenía. El bebé debería estar en un lugar más tranquilo. Sofía agarró a nuestro nieto con más fuerza. Está bien donde está. Está molesto porque todos estamos gritando. Está molesto porque su familia está siendo destrozada por personas egoístas que no pueden apreciar lo que tienen. El insulto fue tan casual, tan directo que tardó un momento en registrarse. Sentí que mi rostro palidecía. Personas egoístas, repitió Ricardo. Sí, egoístas. Tienen más espacio del que necesitan, más recursos de los que usan, y una familia que los ha estado ayudando a mantener todo eso. Y en el momento en que alguien pide una consideración básica, quieren echarnos. En ese momento, pude ver claramente que no había forma de razonar con ella. En su mente retorcida, nosotros éramos los villanos por querer el control de nuestra propia casa. Genuinamente creía que era la víctima en una situación en la que había estado sistemáticamente tomando el control de nuestras vidas. Los días siguientes fueron tensos. Sofía se retiró al cuarto principal con el bebé, rara vez saliendo excepto para preparar comidas para ella misma y el bebé. Mateo parecía perdido, dividido entre su lealtad a su esposa y el reconocimiento de lo que ella había hecho a sus padres. Ricardo estaba callado, pero decidido, pasando horas al teléfono y saliendo a reuniones que no explicaba. Una tarde, mientras arreglaba nuestro cuarto, encontré a Ricardo revolviendo papeles en nuestro archivo personal. ¿Qué estás buscando?, pregunté. Nuestras pólizas de seguro, respondió. Quiero asegurarme de que todo siga a nuestro nombre. Comencé a ayudarlo a buscar, y fue entonces cuando encontramos algo que me heló la sangre. Mezclado con nuestros documentos personales, había un formulario de transferencia de escritura, en blanco, pero con la descripción de nuestra propiedad ya llenada. En la parte inferior, con la letra que reconocí como la de Sofía, había notas sobre valores de propiedad y tasaciones fiscales. Ricardo, susurré, mis manos temblando.
Ella está investigando cómo transferir la propiedad de nuestra casa. Ricardo examinó el documento cuidadosamente. ¿Dónde encontraste esto? En nuestro archivo. Debe haberlo puesto allí cuando estaba revolviendo nuestros papeles para obtener información para las transferencias de servicios públicos. Ricardo estudió el formulario más de cerca. Juana, ¿recuerdas si alguien ha estado en nuestra casa recientemente? ¿Algún extraño que Sofía pudo haber dejado entrar? Pensé por un momento. Hubo alguien aquí la semana pasada, mientras tú estabas en tu cita con el médico. Sofía dijo que era alguien de la oficina del tasador del municipio, verificando los valores de la propiedad para fines fiscales. Pensé que era algo de rutina. ¿Viste sus credenciales? No, Sofía se encargó de eso. Dijo que no quería molestarme con asuntos oficiales. Ricardo tomó el teléfono, y después de algunas llamadas, descubrimos que la oficina del tasador del municipio no había enviado a nadie a nuestra casa. Sofía había dejado que un extraño entrara en nuestra casa bajo falsos pretextos, y ahora teníamos formularios de transferencia de propiedad en nuestro archivo. Ricardo, susurré, ¿qué está planeando? Antes de que pudiera responder, oímos que la puerta principal se abría y la voz de Mateo nos llamaba. Bajamos las escaleras y lo encontramos en la sala de estar sosteniendo a su hijo, con una expresión seria en su rostro. Ricardo le mostró el formulario de transferencia de escritura. Mateo examinó el documento, su expresión volviéndose cada vez más preocupada. La semana pasada, dijo lentamente, Sofía me estaba haciendo preguntas sobre las leyes de herencia. Dijo que solo tenía curiosidad sobre cómo funcionan las transferencias de propiedad cuando los padres se hacen mayores. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Ricardo. Cosas como, si alguien vive en una casa por el tiempo suficiente, ¿puede reclamar la propiedad? Si alguien mejora una propiedad significativamente, ¿gana derechos sobre ella? Si las personas mayores ya no pueden administrar sus asuntos, ¿pueden los miembros de la familia hacerse cargo legalmente? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada pregunta parecía calculada, parte de un plan más grande. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté. Le dije que no sabía mucho al respecto, pero que parecía que estaba pensando demasiado en las cosas. Mateo miró a Ricardo con ojos preocupados. «Papá, ella no está realmente tratando de quedarse con su casa, ¿verdad?» Ricardo le entregó una carpeta que no reconocí. «Mateo, tu esposa ha pasado meses transfiriendo nuestros servicios públicos a su nombre, reenviando nuestro correo y ahora investigando transferencias de propiedad. Alguien haciéndose pasar por un funcionario del municipio estuvo en nuestra casa la semana pasada recopilando información. ¿Qué crees que está tratando de hacer?» Mateo leyó los documentos, su rostro palideciendo con cada página. «Dios mío», susurró finalmente. «Ella realmente está tratando de quedarse con su casa. Eso parece. Pero eso es una locura. Eso es robo. Eso es fraude. Eso es lo que sucede cuando alguien se siente con derecho a algo que no le pertenece». Ricardo miró directamente a nuestro hijo. «Mateo, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Eres parte de esto? ¿Sabías lo que ella estaba planeando?» El dolor en el rostro de Mateo era evidente. No tenía ni idea, y estoy horrorizado de que siquiera tengas que preguntar. Tuve que preguntar. Entiendo por qué, pero papá, yo nunca haría nada para lastimarlos a ti y a mamá. Nunca. Esa noche, escuché a Mateo confrontar a Sofía a través de las paredes. Sus voces subían y bajaban, con períodos de gritos seguidos por intensas conversaciones susurradas. Sentada en nuestra cama, mis manos temblaban mientras intentaba tejer, una actividad que solía calmarme, pero que ahora hacía poco para suavizar mi ansiedad. Ricardo entró en el cuarto después de un tiempo, con el rostro grave. «Estuve con un abogado hoy», dijo. «Roberto Patrón. Nos ayudará a resolver esto». «¿Qué te dijo?», pregunté, dejando mi tejido a un lado. «Dijo que lo que Sofía está haciendo parece un intento de establecer posesión adversa,
o al menos derechos de inquilino. Las transferencias de servicios públicos, el reenvío de correo, son pasos clásicos que alguien podría tomar para establecer una residencia legal. ¿Ella puede hacer eso? ¿Puede reclamar nuestra casa? Roberto dijo que es poco probable que pueda tener éxito con una reclamación de posesión adversa completa porque se mudó con nuestro permiso, pero podría potencialmente reclamar derechos de inquilino, lo que haría mucho más complicada su remoción. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que si se ha establecido como inquilina, incluso sin un contrato formal, podríamos tener que pasar por procesos de desalojo formales para removerla. Pero es nuestra casa, Ricardo. Los dejamos vivir aquí gratis durante 8 años porque Mateo es nuestro hijo. Lo sé, Juana, pero la ley no siempre distingue entre generosidad y acuerdos formales de arrendamiento. Si alguien ha vivido en un lugar a largo plazo y se ha encargado de las responsabilidades de la casa, a veces pueden reclamar derechos de inquilino. Me sentí mareada. ¿Entonces, estamos atrapados? No necesariamente. Roberto nos ayudará. Está preparando avisos legales formales exigiendo que Sofía transfiera todos los servicios públicos y el correo de vuelta a nuestros nombres. Y si ella se niega, entonces procederemos con procesos de desalojo formales. Las palabras procesos de desalojo sonaron extrañas en mis oídos. Nunca imaginé que un día estaríamos considerando desalojar a nuestro propio hijo y nuera de nuestra casa. Pero como Ricardo había señalado, no se trataba solo de que vivieran con nosotros. Se trataba de que Sofía intentara sistemáticamente tomar el control legal de nuestra propiedad. Mateo llamó a nuestra puerta unos minutos después. Su rostro estaba cansado, pero decidido. Ella lo admitió, dijo sin preámbulos. Todo. Los servicios públicos, el correo, la investigación de propiedad. Ha estado planeando esto por más de un año. ¿Qué te dijo cuando la confrontaste?, preguntó Ricardo. Dijo que estaba protegiendo el futuro de nuestra familia. Dijo que ustedes se están haciendo mayores y que alguien necesitaba asegurarse de que la casa se quedara en la familia cuando ustedes ya no estuvieran. Dijo que estaba protegiendo a la familia. Protegiendo a la familia robándonos, dije, incapaz de contener la amargura en mi voz. Dijo que estaba asegurándose de que la casa iría a personas que realmente la cuidan, en lugar de ser vendida a extraños. La lógica retorcida me dejó sin palabras. ¿Cómo podría justificar el robo como un acto de protección familiar? ¿Y tú qué le dijiste?, preguntó Ricardo. Le dije que lo que estaba haciendo era robo y fraude. Le dije que si no lo arreglaba todo de inmediato, los apoyaría a ustedes para que la hicieran arrestar. ¿Cómo reaccionó a eso? El rostro de Mateo se endureció. Me dijo que si yo me ponía del lado de ustedes en su contra, ella se aseguraría de que yo nunca volviera a ver a mi hijo. Esa amenaza lo cambió todo. Ya no se trataba solo de fraude de propiedad. Se trataba de una mujer que estaba dispuesta a usar a su propio hijo como un arma para conseguir lo que quería. Mateo, dije suavemente, poniendo mi mano sobre la suya. ¿Qué quieres hacer? Él me miró con ojos que me recordaron al niño pequeño que había criado, el que siempre intentaba hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Quiero hacer lo que sea necesario para detenerla, dijo, incluso si eso significa perder mi matrimonio. No voy a dejar que les robe y no voy a dejar que use a mi hijo como chantaje. A la mañana siguiente, Ricardo llamó a Roberto Patrón y le dijo que estábamos listos para proceder con la acción legal formal. El tiempo para discusiones familiares e intentos de compromiso había terminado. Sofía había tomado su decisión. El aviso legal formal fue entregado a Sofía un martes por la mañana. Ricardo y yo observamos a través de las ventanas de nuestra sala de estar. El alguacil se acercó a nuestra puerta principal, con documentos oficiales en la mano. Sostuve la mano de Ricardo, ambos sabiendo que este momento lo cambiaría todo. Sofía abrió la puerta con el bebé en sus brazos. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, su rostro pasó por una serie de emociones que nunca olvidaré. Confusión,
luego reconocimiento, luego pura rabia. Cerró la puerta con tanta fuerza que el bebé comenzó a llorar. El aviso legal exigía que Sofía transfiriera todos los servicios públicos de vuelta a nuestros nombres en un plazo de 7 días, cancelara el reenvío de correo de inmediato y cesara todas y cada una de las actividades relacionadas con el establecimiento de residencia o reclamaciones de propiedad en nuestra propiedad. También le informaba que tenía 30 días para desalojar el lugar voluntariamente o se iniciarían procesos de desalojo formales. Más importante aún, se estaba presentando una queja formal en la oficina del fiscal de distrito por robo de identidad, fraude postal e intento de fraude de propiedad. En el transcurso de 1 hora después de ser notificada, Sofía irrumpió en nuestra sala de estar, con el rostro enrojecido de furia. Yo había decidido sabiamente visitar a mi hermana ese día, no queriendo estar presente para lo que sin duda sería un feo enfrentamiento. Pero Ricardo me lo contó todo cuando volví. «No pueden hacerme esto», había gritado, agitando los papeles legales en el aire. «Tengo derechos, he vivido aquí durante 8 años». «Tienes derecho a irte voluntariamente», dijo Ricardo con calma. «Eso es todo. Mateo, dile a tu padre que está cometiendo un error. Dile lo que esto le hará a nuestra familia». Mateo, para su crédito, se mantuvo firme. «Sofía, lo que hiciste es ilegal. Papá está siendo más que justo al darte una oportunidad de arreglar esto voluntariamente». ¿Arreglar qué? No hice nada malo. Cometiste robo de identidad al poner sus cuentas a tu nombre. Cometiste fraude postal al reenviar su correo. Intentaste fraude de propiedad al investigar formas de transferir su casa a tu nombre. Esos son crímenes, Sofía. Estaba tratando de ayudar a esta familia, robando a mis padres, asumiendo la responsabilidad cuando nadie más lo haría. Ricardo intervino. «Sofía, tienes 7 días para transferir todo de vuelta a nuestros nombres. Tienes 30 días para encontrar otro lugar para vivir. Esas son tus opciones. ¿Y si me niego? Entonces serás desalojada y los cargos criminales continuarán». Ella miró a Ricardo con odio apenas disimulado. ¿Realmente harías eso? ¿Realmente destruirías el matrimonio de tu hijo y le quitarías a tu nieto por culpa de un papeleo? ¿Realmente protegería mi casa y a mi esposa de alguien que ha estado tratando de robarnos sistemáticamente? Sí. Se volvió hacia Mateo desesperadamente. «No puedes dejar que nos hagan esto». Mateo miró a su esposa con profunda tristeza. «Sofía, ellos no nos están haciendo nada. Tú nos hiciste esto». «Yo lo hice por nosotros». «No, lo hiciste por ti, y ahora nuestro hijo va a crecer con una madre que intentó robarles a sus abuelos». Eso pareció romper algo en Sofía. Se hundió en nuestro sofá, aún sosteniendo al bebé. «Solo quería seguridad», dijo en voz baja. «Quería asegurarme de que nuestra familia tuviera un hogar estable». «Ya lo tenías», dijo Mateo. «Mis padres nos lo dieron libremente». «¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando ellos mueran? ¿Qué pasa cuando esta casa se venda y no tengamos a dónde ir?» «Entonces lo resolvemos como adultos, Sofía. No robamos a las personas que nos han estado ayudando». Ella miró entre Mateo y Ricardo dijo que podía verla calculando un último movimiento desesperado. «Está bien», dijo, levantándose bruscamente. «Está bien. ¿Quieren que me vaya? Me iré. Pero me llevaré a mi hijo conmigo y no lo volverán a ver nunca más». El rostro de Mateo palideció. «Sofía, no hagas eso». «¿Qué? ¿Proteger a mi hijo de personas que destruirían a su familia por dinero? No se trata de dinero». «Todo es sobre dinero», gritó. «Se trata de una casa y cuentas y valores de propiedad. Estás eligiendo el dinero en lugar de tu propio nieto». Fue entonces, me contó Ricardo, que Mateo finalmente encontró su fuerza por completo. «En realidad, Sofía, no te lo llevarás», dijo Mateo, su voz tranquila pero firme, «porque estoy pidiendo el divorcio y estoy solicitando la custodia total». El silencio que siguió, según Ricardo,
Fue ensordecedor. Sofía miró a Mateo como si acabara de hablarle en un idioma que ella no entendía. «No puedes», susurró. «Sí puedo, y lo haré». Una madre que comete fraude contra los abuelos de su propio hijo no es alguien que debería tener la custodia sin supervisión de ese niño. «Mateo, no puedes hacerme esto. No puedes quitarme a mi bebé». «No te lo estoy quitando. Lo estoy protegiendo de una madre que piensa que el robo y el fraude son formas aceptables de mantener a su familia». El rostro de Sofía se derrumbó. «Por favor», suplicó. «Por favor, no hagas esto. Arreglaré todo. Transferiré las cuentas de vuelta. Cancelaré el reenvío de correo. Me mudaré. Solo no me quites a mi bebé». «Deberías haber pensado en eso antes de decidir cometer crímenes», dijo Mateo firmemente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Fiel a su palabra, Sofía transfirió todos los servicios públicos de vuelta a nuestros nombres. El reenvío de correo fue cancelado. Se mudó de nuestra casa a un apartamento al otro lado de la ciudad, llevándose solo sus pertenencias personales. Pero los cargos criminales continuaron. Roberto Patrón nos había aconsejado que dejar que el proceso legal siguiera era la única manera de asegurar que Sofía no pudiera intentar esto de nuevo con nosotros o con otra persona. Los procesos de divorcio fueron rápidos. Cuando el juez escuchó sobre el intento de fraude de propiedad de Sofía, junto con su amenaza de usar al niño como un arma contra los abuelos, la custodia fue concedida a Mateo con visitas supervisadas para Sofía. A lo largo de este periodo tumultuoso, yo redescubrí mi voz. Años de ser menospreciada en mi propia casa me habían dejado con pocas palabras, con poca confianza para expresar mis pensamientos y sentimientos. Pero a medida que los procedimientos legales avanzaban, fui llamada a testificar, a explicar cómo había sido gradualmente apartada de mi propio espacio, cómo mi autoridad había sido socavada, cómo mi dignidad había sido atacada. La primera vez que entré en la sala del tribunal, sentí que mis piernas temblaban. La idea de hablar en público me aterrorizaba. Pero cuando comencé a describir los años de pequeñas humillaciones, de la pérdida gradual de autonomía, de ser tratada como una intrusa en mi propia casa, las palabras comenzaron a fluir. «Ella reorganizó mi cocina sin permiso», le dije al juez. «Criticaba mi comida, mi limpieza, mi forma de ser. Me sacó de espacios en mi propia casa uno por uno hasta que me movía como una sombra, tratando de no molestar, tratando de no ser notada». El juez me miró con empatía. «¿Y cuando nació el bebé?» «Cuando nació mi nieto, me prohibieron tocarlo. Me llamó sucia, me empujó al suelo cuando traté de acercarme a él. Mi voz no flaqueó. Mis manos no temblaron. Por primera vez en años me sentí fuerte, segura en mi verdad, inquebrantable en mi determinación de recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad». Sofía fue sentenciada a 2 años de libertad condicional y servicio comunitario por los cargos de fraude. Se le ordenó pagar la restitución por todas las tarifas legales y los costos asociados con la reparación de lo que había hecho. Veía a su hijo cada 2 fines de semana bajo supervisión judicial y se le prohibió traerlo a nuestra casa durante esas visitas. Mateo se mudó de nuevo a nuestra casa temporalmente mientras ahorraba dinero para un lugar propio. Pero esta vez era diferente. Pagaba el alquiler, ayudaba con los gastos de la casa. Y, lo más importante, nos trataba como los propietarios que éramos, no como parientes mayores que necesitaban ser administrados o superados. 6 meses después del enfrentamiento inicial, yo estaba en nuestro jardín cuidando mis rosas mientras observaba a Mateo mecer a su hijo en el columpio que Ricardo había instalado. El sonido de la risa del bebé era como música, llenando los espacios que durante tanto tiempo habían sido sofocados por el silencio tenso y el miedo. La casa se sentía nuestra de nuevo. Podía cantar en la cocina mientras preparaba el desayuno. Podía reorganizar los armarios como yo prefería. Podía hablar durante la cena sin ser interrumpida o corregida. Pequeñas libertades que nunca debieron ser quitadas de mí, pero que ahora valoraba con una apreciación renovada. Ricardo se unió a mí en el jardín, poniendo su brazo alrededor de mis hombros
mientras observábamos a nuestro hijo y nieto. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy mejor que bien, respondí. Estoy en casa. Una tarde, unos meses después, Mateo se unió a Ricardo y a mí en el porche mientras su hijo jugaba en el patio. El sol estaba comenzando a ponerse, arrojando una luz dorada sobre nuestro pequeño espacio de paz. «Mamá, papá», dijo Mateo, su voz seria, «les debo una disculpa». «¿Por qué?», pregunté. «Por dejar que esto continuara por tanto tiempo, por no ver lo que ella estaba haciendo, por no protegerlos cuando debía haberlo hecho». Miré a mi hijo, este hombre que había encontrado su coraje cuando más importaba. «Mateo, nos protegiste cuando importaba», dije. «Cuando la elección fue clara, elegiste lo que era correcto. No debió haber tardado tanto. Quizás no, pero llegaste a donde tenías que llegar». Nos sentamos en un silencio cómodo por un tiempo, observando al pequeño correr por el patio, su rostro iluminado con alegría y curiosidad despreocupada. Me vio observando y vino corriendo, sosteniendo una pequeña flor que había encontrado. «Abuela, mira», exclamó, extendiendo la flor hacia mí. «Para ti». Tomé la flor con gratitud, sintiendo que las lágrimas se formaban en mis ojos. Durante tanto tiempo me habían mantenido a distancia de este pequeño tesoro. Ahora, él venía libremente hacia mí, ofreciendo regalos, buscando mi cariño. «Gracias, mi amor», dije, besando la parte superior de su cabeza. «¿Realmente pensaste que ella podría quedarse con nuestra casa?», le pregunté a Ricardo más tarde esa noche, mientras estábamos acostados en nuestra cama. «Ella realmente creía que se la merecía», respondió. «Esa era la parte más aterradora. Genuinamente creía que vivir aquí durante 8 años le daba más derechos que 40 años de propiedad». Reflexioné sobre eso. La gente puede convencerse de cualquier cosa si sirve a sus propósitos. Lo gracioso es que si solo hubiera sido agradecida, si solo hubiera sido respetuosa, probablemente los habríamos ayudado para siempre. Él tenía razón. Si Sofía hubiera tratado nuestra casa y a nosotros con respeto y gratitud, si hubiera contribuido a nuestro hogar en lugar de tratar de controlarlo, si hubiera pedido ayuda en lugar de tratar de tomar lo que quería, habríamos estado felices de apoyar a la familia de nuestro hijo indefinidamente. Pero ella no podía hacer eso, dije. Necesitaba tener el control, necesitaba poseer las cosas en lugar de simplemente disfrutarlas. Y ahora lo perdió todo. Miré por la ventana, donde la luna iluminaba suavemente nuestro jardín, las rosas que yo había plantado, el columpio donde mi nieto jugaba, la casa que casi perdemos. «No todo», dije. «Todavía puede ver a su hijo, todavía puede ser su madre, aunque no sea de la manera que ella planeó». «¿Crees que alguna vez entenderá lo que hizo mal?», preguntó Ricardo. Consideré la pregunta. Creo que entenderá que perdió. No sé si entenderá por qué. 3 años han pasado desde esos días turbulentos. Mateo compró una casa a 4 cuadras de la nuestra, lo suficientemente cerca para que podamos caminar para cenar, lo suficientemente cerca para que nuestro nieto pueda ir en bicicleta a nuestra casa después de la escuela, lo suficientemente cerca para que yo pueda cuidarlo siempre que Mateo lo necesite. Sofía se casó de nuevo el año pasado con un hombre que es dueño de su propia casa. Todavía ve a nuestro nieto cada 2 fines de semana y, según Mateo, parece más feliz ahora que tiene su propio dominio para controlar. Quizás aprendió algo de su experiencia, o quizás solo encontró un nuevo objetivo para sus ambiciones. Ricardo y yo renovamos nuestros testamentos recientemente, dejando todo a Mateo y estableciendo un fondo fiduciario para la educación de nuestro nieto. La casa que Sofía se esforzó tanto por tomar se quedará en nuestra familia, después de todo, pero pasará a través del amor y la generosidad, no del robo y el fraude. A veces, tarde en la noche, cuando no puedo dormir, pienso en lo que habría pasado si Ricardo no hubiera encontrado esos papeles en el sótano, si no hubiera escuchado esa conversación telefónica,
si hubiéramos simplemente continuado ignorando las pequeñas señales de que algo andaba mal. Sofía podría haber tenido éxito. Podría haber tomado gradualmente el control de nuestra casa tan completamente que cuando nos diéramos cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde para detenerla. Podríamos haber sido esa pareja de ancianos en las noticias, los que perdieron todo a manos de miembros de la familia oportunistas, los que terminan sus días confundidos y sin hogar, despojados no solo de sus posesiones materiales, sino de su dignidad. Pero Ricardo encontró esos papeles. Él escuchó esa conversación. Y cuando llegó el momento de elegir entre mantener la paz y proteger a nuestra familia, eligió la protección. Esto se acaba ahora. Esas 3 palabras que le dijo a Mateo ese día en la cocina, cuando lo llamó y le mostró esos papeles, fueron simples pero poderosas. A veces, eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Ahora soy feliz de nuevo. Canto mientras cocino. Cuido de mi jardín con alegría. Juego con mi nieto sin miedo a ser criticada o corregida. Nuestra casa se siente como nuestro hogar de nuevo. Y nuestro nieto está aprendiendo algo importante, que el amor no viene con condiciones, que la generosidad no exige gratitud, pero que el respeto es innegociable, incluso dentro de las familias, especialmente dentro de las familias. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno para Mateo y mi nieto que se habían quedado a dormir en nuestra casa, sentí una profunda paz. Las tostadas estaban doradas, el café perfumaba el aire y yo había arreglado pequeñas flores frescas del jardín en un jarrón en el centro de la mesa. El sol entraba por las ventanas de la cocina, iluminando un espacio que era nuevamente mío. Mateo entró, aún somnoliento, seguido por el pequeño que corrió directo a abrazarme. «¡Buenos días, abuela!», exclamó, sus brazos apretando mi cintura. «Buenos días, mi amor», respondí, besando la parte superior de su cabeza. Ricardo se unió a nosotros, su sonrisa cálida mientras observaba la escena. Nos sentamos juntos para el desayuno, conversando y riendo libremente, sin tensión, sin miedo, sin la constante sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Cuando Mateo y el pequeño estaban a punto de irse, mi nieto se detuvo en la puerta y se giró hacia mí. «Abuela, ¿puedo volver después de la escuela? Quiero que me enseñes a hacer esas galletas que me gustan». «Claro que puedes, mi amor», respondí. «Esta es tu casa también». Y era verdad. Esta era su casa también, no porque tuviera derecho a ella, no porque la hubiera tomado, sino porque la compartíamos libremente, con amor y respeto mutuo. La diferencia era todo. Después de que se fueron, volví a la cocina para limpiar. Mientras lavaba los platos, reflexioné sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, cómo un momento de coraje, una decisión de defenderse a uno mismo, puede alterar completamente el curso de una familia. Durante tanto tiempo, me había sentido impotente, incapaz de defender mi propio espacio, mi propia dignidad. Había permitido que mi voz fuera silenciada, que mi territorio fuera invadido pedazo a pedazo, día tras día. El miedo a crear conflicto, a parecer la villana de la historia, me había mantenido en silencio. Pero aprendí algo importante a lo largo de esta dolorosa jornada. El silencio no es paz, es solo la ausencia de resistencia. La verdadera paz viene del equilibrio, del respeto mutuo, de límites claros y saludables. Ricardo entró en la cocina y me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro mientras yo terminaba de secar el último plato. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En todo lo que pasó, en cómo casi perdimos nuestra casa». «Pero no la perdimos», dijo suavemente. «No, no la perdimos. Gracias a ti». «Gracias a nosotros», corrigió. «Fuiste tan valiente como yo, Juana. Tu testimonio en el tribunal hizo toda la diferencia». Sonreí al recordar ese momento. Después de años siendo menospreciada, encontrar mi voz había sido liberador. Hablar mi verdad, ser escuchada y validada, había sanado algo profundo dentro de mí.
¿Sabes que el mes pasado fue la primera vez que Sofía me miró directamente durante el intercambio de nuestro nieto? Dije. Generalmente evita el contacto visual, pero esta vez me miró y asintió. No dijo nada, pero fue algo. Quizás está empezando a entender, sugirió Ricardo. Quizás, o quizás solo ha aceptado la derrota. De cualquier manera, nuestro nieto es feliz, Mateo está bien, y nosotros tenemos nuestra casa. Tenía razón, por supuesto. Al final, eso era lo que importaba. La semana pasada recibí un sobre por correo. Dentro había una tarjeta sin firma, solo con las palabras «Lo siento», escritas en una letra que reconocí de inmediato. Junto con la tarjeta había una pequeña llave, la copia que Sofía había hecho de nuestra casa sin nuestro permiso. No le mostré la tarjeta a Ricardo, ni a Mateo. Ese pequeño gesto, por más insuficiente que fuera considerando todo lo que había sucedido, parecía algo privado, un reconocimiento silencioso, quizás el comienzo de algo como el arrepentimiento. No sé si algún día perdonaré a Sofía por completo por lo que intentó hacer. No sé si alguna vez volveré a confiar en ella. Pero por el bien de mi nieto, estoy dispuesta a aceptar ese pequeño paso hacia la reconciliación. La vida es larga, y guardar rencores es como beber veneno esperando que otra persona muera. Aprendí esa lección de la manera más difícil. Ahora, a mis 76 años, valoro más la paz y la alegría que la venganza o incluso la justicia perfecta. Cuando mi nieto llegó después de la escuela ese día, ansioso por aprender a hacer las galletas de canela que eran tradición en nuestra familia, sentí una profunda gratitud. Mientras mezclaba los ingredientes, contando animadamente sobre su día en la escuela, me di cuenta de que esa era la verdadera herencia que quería dejar. No solo una casa o propiedades materiales, sino recuerdos, tradiciones, amor incondicional. «Abuela», preguntó mientras esperábamos a que se hornearan las galletas, «¿siempre supiste hacer estas galletas?» «No, mi amor. Mi abuela me enseñó cuando tenía más o menos tu edad». ¿Y me vas a enseñar todas sus recetas? Claro que sí. Y un día, quizás tú le enseñes a tus propios hijos. Sus ojos brillaron con esa idea. ¿Y ellos también pueden venir aquí? Esta casa siempre estará abierta para la familia que se respeta y se ama, respondí besando su frente. Cuando Ricardo regresó a casa esa tarde y encontró la cocina oliendo a canela y azúcar, su rostro se iluminó. Nos sentamos los tres en el porche, comiendo galletas aún calientes y observando el sol comenzar a ponerse. Esto, pensé, es lo que significa estar en casa. No solo las paredes y el techo, no solo el título de propiedad o las cuentas a nuestro nombre, sino la sensación de pertenencia, de seguridad, de ser valorado y respetado. La capacidad de movernos libremente, de expresar nuestras opiniones, de ser nosotros mismos sin miedo ni vacilación. Esos 8 años de lenta erosión de mi dignidad me enseñaron a nunca más dar por sentada esa libertad. A defender mi espacio, mi voz, mis límites, no con rabia o amargura, sino con claridad y firmeza. Y las 3 palabras que Ricardo dijo ese día, «Esto se acaba ahora», siguen resonando. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos defienda cuando no tenemos la fuerza para defendernos a nosotros mismos. Alguien que vea lo que está pasando cuando nos volvemos ciegos a nuestro propio sufrimiento. Alguien que diga «no más» cuando nos hemos acostumbrado a decir «está bien». Hoy, cuando miro mi casa, mi cocina organizada como a mí me gusta, mis flores en los jarrones que yo elegí, mis libros en los estantes donde yo los coloqué, siento una mezcla de gratitud y determinación. Gratitud por haber recuperado lo que casi perdí, y determinación de nunca más permitir que alguien me haga sentir pequeña en mi propio espacio. Mi nombre es Juana, tengo 76 años, y esta es mi casa. Mi voz importa aquí. Mi presencia es valorada. Mi dignidad es respetada. Y nadie me convencerá de lo contrario de nuevo. Ahora, si te gustó esta historia, hazte clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él
la historia de traición y revuelta como nunca has visto antes.